Continuando con literatura uno y viendo lo que son los subgéneros del género narrativo, hoy tomamos en cuenta lo que va a ser la epopeya. La epopeya entiéndase como uno de los subgéneros cuyas características esenciales van a ser que es un relato breve, al igual que todos los anteriores, como fue la leyenda y la fábula. Sin embargo, cuando decimos un relato breve es porque nos cuenta una historia que prácticamente, digamos que no es así que digamos muy extenso, sino más bien las descripciones, los detalles que se cuentan dentro de este relato es lo que lo vuelve extenso. Eh, a eso nos referimos con un relato breve. Sin embargo, la epopeya tiene una gran extensión dentro de sus capacidades lingüísticas, además de que es una composición en verso, a diferencia de los textos anteriores que eran mostrados en prosa o su forma de modalidad de presentación era en prosa. Aquí, en el caso de la epopeya, va a tener una referencia que va a estar reconstruida o estructurada en verso. Dentro de este relato que nosotros vamos a contener en el caso de la epopeya, pues nos va a decir que nos va a contar unas historias de personajes heroicos dentro de una comunidad o dentro de una colectividad, que en la mayoría de los casos las epopeyas tratan sobre cuestiones bélicas, sobre guerras, peleas entre una nación u otra, entre una comunidad u otra. Sin embargo, aquí lo importante es que están constituidos por una cierta tradición donde los personajes importantes dentro de la epopeya siempre van a tener su origen en unas familias de muy fuerte arraigo y que van a pelear por su bienestar o más bien por el bienestar de sus familias. Entonces, los personajes legendarios también siempre nos van a contar o van a tener un valor, al igual que en la fábula y en la leyenda, ciertos valores que nos van a transmitir para poder nosotros entenderlos como una forma de moralización de las sociedades, para poder entender también el cuestionamiento que estos personajes se hacen dentro de sus actividades o dentro de la actividad de las acciones del texto. Es como, por ejemplo, eh, estamos colocándoles imágenes de lo que es los pasajes de una epopeya muy reconocida que es la Ilíada. Entonces, en este devenir de la epopeya, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que algunos personajes cuyos cuestionamientos son heroicos, pues vamos a encontrar, por ejemplo, a Odiseo. Si es que ya lo leyeron, vamos a encontrar a Odiseo. Vamos a encontrar también a Héctor, ¿sí? Aquiles, por decir algunos, ¿cómo se llama? Algunos personajes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos a estos personajes, cada uno de estos personajes tienen una representación o un valor moral. Por ejemplo, podemos decir que Odiseo es valiente, sagaz, ¿sí? Héctor es un personaje muy serio, con un cierto valor moral dentro de su pueblo. Aquiles es un personaje muy soberbio, pero dentro de su soberbia pues también cabe el heroísmo, ¿sí? Entonces, y podemos ir anotando así conforme a los personajes de la Ilíada, que les decía, la representación de la Ilíada son estas imágenes que la Ilíada pues es una epopeya, digamos, muy representativa de la cultura griega clásica, cuyo autor es Homero. Entonces, aquí tenemos algunas batallas de una película que ustedes tal vez ya vieron, que se llama Troya y que refiere
exactamente al texto de la Ilíada como una epopeya. Entonces, es importante decirles esto porque la construcción de esta epopeya siempre va a ser formada por lo que les decíamos hace un rato, por una estirpe o por un pueblo. Eh, la mayoría de las epopeyas forman parte de la cultura de un pueblo, al igual que la fábula, al igual que la leyenda, y están constituidas y basadas bajo ese esquema. Por esa razón, las epopeyas en su momento se transmitieron de forma oral. Eh, a raíz de los cantares de gesta, de de los trovadores, de otros personajes que iban de pueblo en pueblo a transmitir estas historias fantásticas de personajes heroicos y legendarios, pues es como se fueron conociendo todas estas estructuras poéticas o literarias en su momento. Cabe recalcar que la Ilíada junto con la Odisea son textos muy clásicos de la cultura griega, de los cuales tanto la Ilíada como la Odisea pues son obras representativas de Homero. Homero, que fue un escritor este, griego y al cual se le atribuyen estas dos grandes epopeyas clásicas que son digamos que las más importantes de la cultura griega. Ahora, van a existir algunos otros tipos de epopeyas, como van a ser la de Virgilio, que es un latino, quien vive en Roma y que fue muy dado a, digamos, a vivir cerca de los emperadores y por ello construyó toda esta parte literaria, aunque no necesariamente porque perteneció a la nobleza podemos decir que fue su atribución, sino más bien los textos que escribe se le atribuyen con una gran calidad. Entonces, una de las epopeyas latinas pues va a ser la Eneida de Virgilio. Algunas otras epopeyas va a ser como la Chanson de Roland, que es una epopeya anónima que hasta que se encontraron en unas tablillas, Jerusalén libertada, por ejemplo, una latina que es la Araucana, que son epopeyas, digamos que concebidas como epopeyas por imitación, de tal forma que estas epopeyas constituyen parte de la cultura y la tradición de sus pueblos. Esto sería, digamos que a grandes rasgos, lo que tiene que ver la epopeya con respecto a su estructura, a su concepto, a sus formas, a lo que representa dentro de la cultura y la tradición oral de cada uno de los pueblos. Entonces, para ejemplificar esto, ustedes estarán trabajando en su antología, van a recuperar todo lo que hemos expuesto durante estos minutos sobre la epopeya. Eh, y lo van a representar en un diagrama. Por otro lado, vamos a trabajar con algunos cantos de la Divina Comedia que se le atribuyen a Dante Alighieri. Eh, entonces vamos a investigar una breve biografía de Dante Alighieri y por último vamos a leer los tres cantos de la Divina Comedia que están dentro de su antología, que corren de la página 36 a la 40, y ustedes lo van a interpretar de acuerdo a lo que ustedes entiendan, conozcan, pueden recuperar símbolos literarios, figuras literarias, lo pueden hacer con dibujos, esquematizado, ¿sí? Esquematizado con sus propias ideas. Entonces, eso es lo que se va a trabajar el día de hoy y esperamos sus trabajos con la mejor calidad posible como lo han hecho hasta este momento. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos estaremos viendo en la próxima sesión. Gracias.